Hola a todo el mundo. Bueno, pues hoy os traemos un vídeo sobre una de las cosas que hacemos en el criadero, que es de las cosas más importantes que hay que hacer, y va en la línea del control de la vegetación. Ya siempre os decimos en los vídeos o cuando voy enseñándoos imágenes y demás, os voy apuntando, bueno, esto tendremos que hacer tal cosa o tendremos que hacer tal otra. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es corregir la vegetación que se nos cae encima de los refugios. Bueno, eso por un lado, se nos cae la vegetación encima de los refugios y eso lo que provoca es que haya humedad encima del refugio. Esa vegetación, al tocar la chapa del refugio, poco a poco se va pudriendo y acabaría siendo un problema en el criadero. Además, estas semanas de atrás, que estamos hacia el final de mayo, principios de junio, ha llovido bastante, entonces hay bastante humedad en el criadero y es un problema que se acentúa con la humedad, el posible problema sanitario que podamos tener después. Además de corregir esa vegetación que se va cayendo encima de los refugios, que es nefasta porque también se aprovecha peor el pienso y demás, lo que vamos a hacer también es ya aprovechar y limpiar el pasillo. ¿Vale? Limpiar el pasillo para poderlo tener despejado. Siempre os decimos en los vídeos que eso es una cosa muy importante. Tenemos que poder recorrer todo el criadero de forma fácil, sencilla y lo más rápida posible, sin tener que estar preocupados si pisamos o no pisamos en una zona inapropiada. Mirad, el que haya vegetación en el pasillo implica que por el día, que es cuando nosotros vamos al criadero a poner comida o a revisar el riego o a cualquier cosa que tengamos que hacer, pues si hay vegetación en el pasillo es muy probable que haya caracol también allí, porque el caracol durante el día se refugia debajo de los refugios o entre la vegetación. Entonces es importante que los pasillos queden despejados para que los podamos recorrer bien. Eso en primavera lo vamos a tener que hacer por lo menos un par de veces, una o dos veces, dependiendo de la primavera, lo vamos a tener que hacer, como digo yo, de forma gratis, es decir, hacerlo por hacerlo, sin más, solo para poder controlar esa vegetación. ¿Qué pasa después de la primavera? Pues cuando va llegando el verano ya va llegando el momento de recoger caracol, y entonces la tarea que vamos a hacer ahora es mucho más fácil de hacer porque la haces a la vez que recoges el caracol. Vais a ver cómo movemos los refugios para que la vegetación quede de la forma que nosotros queremos, y entonces cuando nosotros recogemos caracol ya se mueven los refugios y ya se aprovecha para hacer esa labor. Así que bueno, venga, os voy a ir explicando, os vamos a ir explicando. Hoy vais a ver a toda la empresa trabajando, ¿vale? Porque, bueno, a mí no sé si me vais a ver mucho porque estaré grabando, pero vais a ver a mi hermano y a Titi cómo van moviendo los refugios y cómo van limpiando el criadero. Bueno, pues esto es lo que tenemos que corregir. Mirad cómo están los refugios, que están llenos de vegetación arriba. Mirad cómo está el pasillo, que poco a poco se va cerrando. Y esto es lo que tenemos que corregir. Tenemos que dejar libres la parte de arriba de los refugios para que puedan tener un sitio donde comer, estar bien, y es que esta vegetación poco a poco se va a ir pudriendo y nos va a ir generando un problema como el que creo que vais a poder ver aquí en un principio. Si veis aquí, la vegetación ya se va secando y medio pudriendo, entonces eso es lo que tenemos que corregir. Para eso lo que hacemos es ir levantando los refugios, como veis, los ponemos contra la vegetación. Ahí veis a mi hermano, va levantando el refugio, poniendo contra la vegetación, lo puja un poquito para que la vegetación se vaya hacia el medio, quita los restos de vegetación que pueda haber debajo. Como veis, la parte de abajo del refugio está bastante húmeda, porque estos días ha llovido y claro, se va acumulando humedad. De esta manera también, si está en un ratito el refugio levantado, se evacúa bastante la humedad. Tampoco se puede dejar mucho, porque luego se mueven lo que va haciendo es ir levantando refugios, quitando la vegetación y demás que puede salir hacia abajo, y lo que queda, ahí veis cómo queda la parte por donde lo va haciendo, que es esta parte izquierda de aquí, la diferencia con la parte derecha de la imagen, que todavía está por hacer. A ver, para que una vez volvamos a poner el refugio en su sitio, quede un poquito levantado y favorezca un poco la evacuación de la humedad y que no se vuelva a concentrar humedad, pues lo que ha hecho es un montoncito de tierra y apoya el refugio. Se queda más levantado que este. Mirad, aquí lo va a volver a hacer. Mirad. Recoge un poquito de tierra de donde la puede coger, hace un montoncito
donde va a apoyarse el refugio. Hay una piedra mejor. Le habéis escuchado, no sé si lo habéis escuchado bien, pero si hubiera una piedra, pues mucho mejor, porque la piedra queda para siempre ya. Fijaros la diferencia entre esa parte del refugio y este de aquí, por ejemplo, del otro lado, que casi no deja sitio para que el caracol se meta. Es una tarea bastante laboriosa, porque hay que ir levantando refugio por refugio y luego ahí veis a Titi que va quitando la vegetación para que no nos vuelva a pasar otra vez. La va quitando. Lo que sale entre refugio y refugio, pues lo que os decía, es una tarea bastante laboriosa, pero luego es muy agradecida. Ya veréis cómo queda luego el criadero. Bueno, pues aquí os voy a grabar el antes. Os voy a poner el antes de hacer la tarea que vamos a hacer hoy. Ahí veis el antes. Veis cómo la vegetación se acuesta muchísimo sobre los refugios. Como os decía, en este criadero, os he dicho en otros vídeos, este criadero la vegetación se nos ha caído un poco, no está tan erguida como en el otro parque, en el que es un poquito más seco. Entonces, en el otro parque tenemos que hacer más labores de poda, de corta o de control de la vegetación, y aquí lo que hacemos es que tenemos que poner la vegetación hacia adentro. Bueno, pues este es el antes, y cuando hayamos terminado os pondré el después. Bueno, pues a ver si os puedo enseñar cómo ha quedado, porque ha caído un chaparrón de muerte y se han tenido que marchar. Así que no se ha podido hacer todo, pero bueno, alguna calle se ha podido quedar terminada. Mirad, a ver si os enseño aquí, a ver si lo podéis ver. Esta calle es en la que estaba trabajando mi hermano. Le ha dado tiempo a terminarla entera. Fijaros la diferencia. Aquí lo vais a ver clarísimamente, porque esta está totalmente terminada y esta de aquí al lado no han podido hacerla. Así que esta, fijaros cómo la vegetación nos va poco a poco impidiendo. ¿Vale? Han aprovechado, como llovía o iba a llover, pues han aprovechado a ponerles comida y por ahí veis el caracol. Aquí, por enseñaros el trabajo que ha hecho Titi, aquí fue donde estaba Titi. ¿Vale? Veis que solo ha podido hacer la parte de la derecha, solo le ha dado tiempo a eso. La parte de la izquierda está por hacer. Y bueno, poco a poco iremos corrigiendo esto en el criadero. Bueno, para que no os quedéis con la sensación del trabajo sin finalizar, me he venido a enseñaros cómo está el criadero pequeño, el criadero 1, que aquí hemos estado recogiendo caracol, y veis cómo el trabajo que estamos haciendo en el otro lado, pues aquí ya está hecho. Veis cómo están todos los pasillos limpios, los refugios sin nada de vegetación arriba, bueno, con lo normal, alguna planta que se va cayendo, pero totalmente despejados para poder poner pienso, para poderlos recorrer y demás, ¿vale? De hecho, aquí habrá que poner pienso porque ya se lo han comido todo. Bueno, gente, pues nada, os tengo que dejar porque si no al final me voy a calar yo también. Titi y mi hermano se han pegado una buena calada, se han pegado un buen curro, han dejado parte del trabajo hecho y ya nos pondremos todos juntos y lo terminaremos. Así que nada, yo me despido de vosotros, me despido aquí en el criadero que ya está bonito y bien. Nos veremos en próximos vídeos y ya sabéis, disfrutar del canal, suscribiros y vernos mucho. Venga, hasta el siguiente.